Bueno, aquí se quedó con la pregunta que le hacemos. El presidente de la República dice, gracias a la devaluación del peso ha aumentado. Cuando veo que dice, aumentaron las exportaciones, lo entiendo. Cuando dice que aumentó el turismo, lo entiendo. Internacional, claro. Pero cuando dice que por la devaluación ha aumentado el consumo interno, ahí sí me sacó una pregunta y una exclamación que no puedo repetir aquí. Bueno, buen día a todos. No, difícilmente hay una relación directa entre una depreciación del tipo de cambio y el aumento en el consumo interno. Probablemente quienes se ven beneficiados por el tipo de cambio eventualmente pueden aumentar su consumo, pero así como una regla... de que extrapole una cosa con la otra, no. No veo por dónde. En realidad, pues, el consumo que había tenido, pues, digamos que un mejor desempeño que otros sectores en la actividad económica del primer semestre, pues se ha empezado a deteriorar en estos últimos meses, diría yo. Fundamentalmente, bueno, pues porque al final del camino, si no hay inversión, pues no hay empleo, y si no hay empleo, pues no hay ingreso, y si no hay ingreso, pues el consumo disminuye, no hay demasiado, ¿no? O sea, hay cosas que luego a uno le enseñan en la escuela que cuando se las enseñan piensa uno que no sirven. Sí sirven, ayudan a pensar, yo diría que al final lo que uno recibe en la escuela es eso, ¿no? Son ayudas para pensar. Y bueno, una de las cosas que uno aprende en esta carrera mía de la economía, pues es, por ejemplo, el tema de la función consumo, justamente, ¿no? Y el consumo es una función, como muchas cosas. Es una función del ingreso, es una función de la tasa de interés y es una función de la riqueza, fundamentalmente. El ingreso uno lo recibe si tiene un empleo y si la inflación crece menos que el ritmo al que crece el empleo, ¿no? O sea, el ingreso tiene que ser en términos reales, si no, no tiene sentido. La tasa de interés funciona como un acelerador o como un retardador del ingreso. ¿Por qué? Pues si la tasa de interés sube, me induce a ahorrar en vez de consumir, ¿no? Ese sería el esquema de la función. Por lo tanto, en este caso, una tasa de interés relativamente baja, como la que tenemos en México, puede inducir al ahorro y no tanto al consumo. Sin embargo, como la primera parte de la función, que es el ingreso, es pequeño, pues entonces la segunda pierde importancia. Y no es que pierda importancia, o sea, su peso en la función es menor. Y el tercer elemento, que es la riqueza, pues la riqueza es un tema finalmente de comparaciones, ¿no? Yo soy más rico que lo que era ayer, tú eres más rico de lo que soy yo, nosotros somos más ricos o menos ricos que otros. Entonces, si nosotros no tenemos la percepción de la riqueza que se incrementa, pues entonces lógicamente no vamos a consumir. Y yo creo que en términos generales, eso es lo que está pasando. La percepción de riqueza que deriva de la realidad, uno finalmente no inventa demasiado en estas cosas, la percepción de la riqueza se ha tendido a disminuir, por lo tanto es difícil que el consumo en lo general, dados estos tres factores, aumente, ¿no? Y yo creo que, pues como dije, ¿no? Me parece que los datos están hablando de que la confianza del consumidor no está mejorando, que los números que uno ve en estos indicadores señalan que no quiero consumir porque no tengo seguridad en el ingreso futuro, ¿no? Mucho de nuestro consumo, si bien tiene que ver con cuestiones básicas, pero hay otra parte del consumo que es muy importante y que tiene que ver con los bienes durables, y no tanto por acumular bienes durables, ¿no? Sino que comprar un bien durable, como en general lo haces a crédito, de lo que habla es de la seguridad que yo tengo de poder pagar este bien durable en el futuro, y eso solamente va a ocurrir si tengo empleo ahora y mañana. Y mañana, pues ¿no? Sí. Y si no lo tengo ni ahora, ni mañana, ni pues nunca. Sí, pues sí, entonces, como esos indicadores se están deteriorando, pues yo quiero pensar que la percepción que se tiene de la posibilidad de consumir es menor que antes. La posibilidad que se tiene de consumir hoy en nuestra economía es... Ahora, una paridad puede estar determinada por muchos factores externos, pero la paridad, finalmente, lo que se refleja en una moneda está reflejada la fortaleza o debilidad de una economía, ¿o no?
Yo diría que lo que refleja la paridad es la decisión del mercado de comprar o vender más tal mercancía, entendiendo que una divisa es una mercancía financiera. Aquí claramente el mundo ha decidido tomar al dólar y en consecuencia todos los demás nos hemos venido depreciando. Y al haber más demanda por ese dólar verde, en la medida que crece la demanda por ese, se fortalece y entonces, ergo, debilita a las demás. Así es. Yo lo voy a poner en términos muy quizá coloquiales, ¿no? Yo digo que el problema de las divisas en un mundo que se mueve, en una economía global que es muy dinámica, el problema de la divisa o de quien opera con divisas es el mismo dilema al que se enfrenta una persona que quiere pintar la fachada de su casa. Sí. ¿No? Quiere pintar la fachada de su casa para decir que tiene actitud de cambio, ¿no? Que está mejorando su condición. Quiere mandar alguna señal. Entonces tienes dos opciones. O fija la casa y mueve la brocha, o fija la brocha y mueve la casa. ¿Sí? Aquí parece que nosotros nos empeñamos en tratar de mover la casa. ¿No? De fijar la brocha y mover la casa, lo cual es absurdo, iba a decir otra cosa, pero por lo menos es absurdo. Pero eso pasa, y digo, no solamente pasa aquí, es lo que le está pasando un poco a los chinos, ¿no? Por razones de la que sea, deciden flexibilizar su tipo de cambio y el mercado empieza a atacar al tipo de cambio porque tiene dudas de si va a poder mantener esa paridad, etcétera, etcétera. Inmediatamente el gobierno chino lo que dice es, yo voy a meter la mano, pues las cosas no están funcionando como ellos suponen que deben de funcionar. Bueno, pues ellos lo que quieren es fijar la brocha para mover la casa, lo cual pues, no tiene ningún sentido, ¿no? Aquí todo el mundo dice, a ver, que hagan algo para que el peso ya no se mueva, pues lo que están diciendo es, por favor, fijen la brocha para que yo mueva la casa. Eso no pasa en ninguna parte. Bueno, sí pasa, pero pasa muy poco tiempo. Entonces, me parece que de lo que tendríamos que tener más cuidado es de aprender a mover mejor la brocha. Sí. O sea, desarrollar nuestra habilidad para operar con estas variables que se mueven todos los días en todas partes del mundo. Claro. ¿No? Entonces, no es que no sea una cuestión por la cual me tengo que preocupar o no, eso dependerá ya de cada quien y de la posición que cada quien tenga. Pero me parece que como fenómeno, de lo que hay que tener claro es que el tipo de cambio se va a seguir moviendo para arriba o para abajo. Como se ven las cosas hoy, yo pensaría que en el corto plazo debe subir un poco más. Debe subir un poco más. Sí. O sea, vamos a llegar a ver a un peso en 17, es probable. Sí, no me extrañaría. No sería extraño que llegara, no falta tanto además, ¿no? Ahora, de todo esto derivará a una segura inflación. Eventualmente, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿eh? La primera es que, la economía mexicana, con una inflación pequeña, como la que hemos tenido en los últimos tiempos, nos guste o no, es más eficiente. ¿Eso por qué? Porque una inflación baja implica una mejor distribución de los recursos entre los factores de la producción, número uno. Número dos, al tener una inflación baja, también hay un montón de costos que bajan. O sea, no solamente el único costo en esta economía es el dólar. Yo diría que en estricto sentido, a nivel del consumidor, el tipo de cambio, o el dólar, como quieran llamarle, impacta algo así como al 6% del índice nacional de precios al consumidor, que abarca un montón de cosas, incluido la telefonía celular, incluido el internet, incluido, por supuesto, todos los productos básicos, ¿no? Entonces, bueno, también los productores mexicanos, y sobre todo aquellos que tienen claro que no se trata de subir los precios, sino de mejorar la productividad, también se están beneficiando. O sea, la tasa de interés es baja, un montón de insumos no han subido de precio. Alguien me decía el otro día que después de tantos meses estaba pensando en empezar a repercutir la depreciación en su producto, en el mercado. Yo le decía, hazle como tú quieras, ¿no? Abusado con tu mercado. Lo que quiero decir es que si empiezas a mover los precios para arriba, a lo mejor el mercado, ¿Se te por cae? esta situación del consumo, se te cae, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, yo sí creo que, como dije, no es que no sea algo por lo que uno no tenga que preocuparse, pero yo sí pondría en la balanza todas las cosas que influyen en los precios. Sí creo que en algún momento se va a registrar algún impacto inflacionario, no por lo pronto, no se ve. La transmisión que solíamos tener de una depreciación del peso mexicano frente a las demás monedas, empezando por el dólar, en el pasado, que realmente nos causaron tremendos estragos a través de procesos inflacionarios severos, tenían que ver también, yo diría, tenían que ver con varias cosas. Una economía menos abierta al mercado, una economía menos informada, y aquí estoy hablando de ustedes y nosotros, los que consumimos, tenía que ver con una economía que tenía deformaciones en el lado fiscal tremendas. Las grandes devaluaciones que nos pusieron en la torre es cuando en este país existían déficits fiscales pues del 15, ¿verdad? Del 12, que era una barbaridad. Entonces, bueno, pues, digo, la devaluación al final del camino era una consecuencia de... hoy la cosa pinta en ese sentido diferente, ¿no? Yo quería, no quería dejar de mencionar algún par de cosas de esta semana que me parece que no hay que perder de vista. Okay. Una es, en Estados Unidos va a haber un dato de inflación el miércoles, es la inflación al consumidor. Es muy importante, sobre todo ahora, y es muy importante por esto. En Estados Unidos la inflación al mes de junio, en los últimos 12 meses, es de 0.1. O sea, no es nada. Nada. Y por supuesto que la FED y el gobierno deben estar muy preocupados porque no hay inflación, ¿no? Alguna vez aquí hacíamos la comparación de la inflación con la temperatura, ¿no? Sí. O sea, a 36 grados y medio los humanos funcionamos. Arriba de eso nos empezamos a sentir mal y si llegamos a 42 nos morimos. Pero abajo también tenemos problemas severos. O sea, cuando un banco central dice la inflación que nosotros queremos tener como objetivo es tal, en el caso de México es 3, en el caso de Estados Unidos es 2. No es gratis. La economía necesita un cierto grado de temperatura para funcionar y eso se llama inflación. Claro. Digo, claro, si uno dice 2 y la inflación es 9, pues tienes un problema bárbaro, ¿no? Pero si es 2 y la inflación es 0.1, también tienes un problema. Sí, claro. Y con esta situación de la depreciación del tipo de cambio de China, lo que implica es que en contrapartida el dólar se vuelve a apreciar, ¿no? Si se depreció la divisa china, el yuan o el renminbi, como se le llama ahí, el renminbi es la moneda oficial de China. Bueno, pues el dólar se está apreciando, y si el dólar se está apreciando, lo que está haciendo es importar más barato, por lo tanto la inflación tenderá a bajar, debería tender a bajar, cosa que a la FED seguro ya le está preocupando, ¿no? Entonces el dato del miércoles de la inflación en Estados Unidos es muy importante, tendremos oportunidad de comentarlo la semana que viene. El otro dato importante es aquí en México, el jueves se presentan las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Los pronósticos estaban alrededor del 2,5 en el sector privado, y Banco de México la semana pasada en su informe trimestral publicó una nueva estimación que implica en el centro de su estimación, porque el banco muestra rangos, en el centro es 2.1 para este año. Entonces 2.1 pues, significa estar por debajo del pronóstico, por supuesto, del gobierno hasta hoy, pero también por debajo del pronóstico del Fondo Monetario Internacional, que ya decíamos era bajo porque era 2.4, por abajo de las estimaciones del sector privado. Entonces yo sí siento que la economía, y después de estar viendo a lo largo de estos días o estas semanas los últimos datos de la economía mexicana, pues me hace pensar que el Producto Interno del segundo trimestre va a estar más pegado a 2 que a 2,5, número uno. Número dos, que el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy importante para tratar de explicar cómo le van a hacer con ese 2 punto algo, lo que sea, de crecimiento este año. Y el tema importante y de fondo, desde mi punto de vista, son las finanzas públicas. El problema que nosotros tenemos ahora es una finanza pública que no tiene ingresos suficientes porque se cayó el precio del petróleo, y como la economía no crece, no puede cobrar impuestos. Entonces, ¿a qué se recurre? Pues a recortar el gasto. El problema es que el petróleo mexicano, una vez más, está por debajo de $40 el barril. Y eso sí nos pone en una contingencia. Entonces, bueno, yo pienso que mucho de lo que se ha hecho en finanzas públicas de esto de recortar el gasto
fundamentalmente lo que está tratando es de defender la posición mexicana de cara a los mercados internacionales de capital. Pues ahí está. Entonces, lo del PIB va más allá del PIB. Ese ya sabemos que está bajito. Lo que está detrás de ello, me parece, es la capacidad de financiar a la economía por parte del gobierno. Y luego de que termine este semestre, entraremos en el 2016, con un panorama un tanto más deteriorado. Pues yo creo que sí, empezando porque el petróleo no va a subir. No va a subir. ¿Te acuerdas lo que decía ahora que regresé de la reunión de la OPEP a la que fui? Yo la primera cosa que aprendí en esa junta fue eso. Petróleo sobra. Ay. Ajá, claro. No hay más. No nos podemos poner roñosos con el nuestro, ¿no? Cuando que hay petróleo derramándose por todas partes. Gracias, tocayo, como siempre. Gracias a ti. Gracias. Buen día. Gracias, vamos a hacer una breve pausa. Decirles que peritos de la PGR y de Aeronáutica Civil investigan las causas del accidente del helicóptero en el que viajaba el gobernador de Chihuahua, César Duarte, su esposa y la comunicadora Lolita Ayala, y 2 asistentes. La noche del viernes la aeronave iba al municipio de Moris, al rancho del gobernador, en el municipio de Valleza, donde pernoctarían para acudir al día siguiente al municipio de Bocoina para un evento de la Fundación Solo por Ayudar. El piloto detectó una falla en el rotor y decidió entonces hacer un aterrizaje de emergencia, pero cuando el helicóptero se encontraba a unos 5 metros del suelo, se desplomó, empezó a girar y se desplomó cerca de Parral. Lolita y sus acompañantes fueron trasladados a la Ciudad de México para su atención, y en su cuenta de Twitter agradece las muestras de afecto y dice encontrarse bien, aunque permanecerá en el hospital algunos días. El fiscal general de Chihuahua, Jorge González Nicolás, dice que no hay indicios de que el percance pueda deberse a algún atentado. No los hay. Se eleva a 27 el número de muertos por el atentado explosivo ocurrido en el distrito comercial de Bangkok, la capital de Tailandia, según reportes de prensa que están citando fuentes oficiales hasta ahora. Vamos a una breve pausa y aquí regresaremos con más información. No se vayan, estamos aquí en ferris.com.mx, en hashtag FerrisLiveTV, en nuestra aplicación, y estamos, claro, como siempre, por esta vía digital cada vez creciente la vía digital, como está creciendo en el mundo. México, ahí sí, no puede ser la excepción.